dejó a Alberto Fernández las papas calientes. Exactamente, la incomodidad de la economía. Muchísimas gracias, Damián Labot, por este análisis tan interesante. Volvemos al coronavirus, aislamiento y cuarentena. ¿Es constitucional impedir el libre tránsito y el derecho de reunión de los habitantes, de los ciudadanos de un país, en este caso Argentina? Estamos con Adelina Loiano, abogada constitucionalista, en comunicación por esta decisión del gobierno y el impacto legal que tiene. Muy buenas tardes, Adelina. Buenas tardes, Luciana, encantada. Bueno, la primera cuestión es, ¿qué dice la Constitución en relación al libre tránsito de los ciudadanos o de quienes pisan el suelo argentino, por un lado? Por supuesto, Luciana, que la Constitución tiene un derecho expreso, tanto en el derecho a circular como en el derecho de reunión. Sí. Eso está en la Constitución, pero, cuidado, los derechos pueden ser reglamentados, ¿no es cierto? No hay derechos absolutos. Y aquí la reglamentación surge de una situación, de una importancia, de una trascendencia muy grande y de un riesgo muy grande, sobre todo por lo desconocido, ¿no es cierto?, de la situación que se enfrenta. Sí. De manera que desde el punto de vista constitucional, si lo tomáramos así despojado, te diría, bueno, no se puede limitar, pero no se puede limitar porque sí. Adelina, ¿en qué artículos la Constitución se refiere puntualmente al libre tránsito y a la libertad de reunión, al derecho de reunión? El artículo 14 de la Constitución, que es un artículo tan viejo como nuestra Constitución. O sea que yo te diría que es de la esencia de los derechos fundamentales de un ciudadano argentino. Si un ciudadano rebelde y alguien dirá irresponsable en el medio de una epidemia, decidiera desafiar esa decisión de las políticas públicas del Estado, del gobierno, ¿tendría argumentos legales para desafiarlo? Yo creo que en una circunstancia así no los tendría, y te digo por qué. A ver. Es una situación de emergencia no declarada por la Argentina o por un gobierno. La Organización Mundial de la Salud ya declaró esto como una cuestión de gravedad muy grande. De hecho, hay directrices para viajeros, directrices para comportamientos, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Panamericana para la Salud. Pero no tiene fuerza de ley dentro de la Argentina ese tipo de reglamentación. Por eso digo, alguien que quisiera desafiar al sistema y planteara que es inconstitucional, ¿qué respuesta legal recibiría en términos de argumentos? El punto es que más allá de que fuera inconstitucional, te reitero, los derechos son reglamentables. El Código Penal tiene un artículo expreso. Ah, ¿cuál es? El artículo 205 del Código Penal dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Ah, bien. Yo no soy una experta en derecho penal, pero te quiero decir, cuando hay una restricción de derechos, la restricción de derechos tiene que estar regulada y bajo los límites constitucionales. Claro. Y aquí, esta cláusula, en mi opinión, no viola de ninguna manera la libertad de circular y la libertad de reunirnos cuando no hay una situación de emergencia como esta. Y fíjate que la normativa está en el Código Penal, es decir, sin lo que está sucediendo, que es de una gravedad enorme e impredecible en su extensión, el propio Código Penal está previendo ni más ni menos que pena de prisión para la persona que propague, ¿no es cierto? Claro. Ahora, Adelina, o que se comprometa en esto. Ahora, Adelina, existiendo ese artículo del Código Penal vigente, el 205, que habla de esta penalidad, o sea, tan grande, o sea, pena de prisión por muchísimos... Es enorme, coincido con vos. Ahora, eso sería otro debate. No, yo ni siquiera digo, me parece que es importante cuidar a los otros, ¿no? Está bien, pero digo, mi pregunta es, en el caso de quienes no vacunan a sus hijos dentro del calendario de vacunación obligatorio, ¿ese artículo podría aplicarse también en el medio de un mundo que cada vez tiene más virus y circulación de enfermedades bastante incontrolables? Luciana, el derecho siempre es opinable, pero yo creo que sí, personalmente, sí, suscribo. Yo entiendo que el gran movimiento que hay ahora creciente en contra de las vacunas está en conflicto, pero no solamente con un artículo del Código Penal, que es una norma infraconstitucional, sino que está mucho más arriba en contra de algunas cuestiones que tienen que ver hasta con la libertad de expresión.
Por supuesto que hay muchos jueces en la Argentina, estamos hablando de las vacunas ahora, ¿no? No entendí. Que han dado lugar a esas excepciones, sí. pero particularmente yo considero que hasta el Pacto de Costa Rica, cuando habla de la libertad de expresión, dice que hay una limitación cuando se pone en riesgo la salud pública. Claro. Y vos fíjate que han crecido enfermedades como el sarampión, que casi no existía. Y entonces, ¿cómo se cubre la sociedad? Es decir, hay un límite para la libertad de expresión. Pero que la libertad de expresión es, hay argumentos judiciales que dicen que se concede la excepción a la vacunación, o sea, se permite no vacunarse por protección del derecho de libertad de expresión. Sí, bueno, no. Yo te digo que parte de la libertad de expresión es esa, porque los planteos judiciales que se han hecho desde el lado de las convicciones ideológicas. Claro, las convicciones religiosas, por ejemplo. Exactamente. Claro. Bueno, pero lo de las convicciones religiosas también hay una gran jurisprudencia con respecto a hasta dónde llega eso, porque el punto es cuando se pone en riesgo a otros. Claro. Son los derechos de terceros. En los casos de vacunas, que es un gran tema también, los fallos que han hecho lugar a eso, lo han hecho a partir de convicciones personales, de familias, ¿no es cierto?, que consideran que prefieren curarse o prevenirse con cuestiones naturales, pero... Claro, convicciones personales, pero la salud de todos está por encima de las convicciones personales. Exactamente. Claro. El punto es cuando vos pones en riesgo a los terceros. Fíjate que, por ejemplo, los testigos de Jehová, que hay mucha jurisprudencia, no se hacen transfusión, es decir, tienen, ¿no es cierto?, su religión es contraria a que se haga una transfusión de sangre, pero ahí el riesgo es para la propia persona y la consideración jurídica circula sobre otro ámbito. Adelina, aquí, un chico que no se vacuna de polio te extiende la polio, que es una enfermedad desaparecida prácticamente, ¿no? Adelina, ¿qué pasa con los turistas? O sea, personas que están pisando suelo argentino, pero no son argentinos y tienen que volver y no viven en Argentina, están de paseo, tienen que volver a sus países. La Constitución, este artículo 14, ¿los incluye en su definición? ¿Tendrían más margen para peticionar la posibilidad de salir efectivamente, llegado el caso de que, por ejemplo, Argentina cierre sus fronteras? Muy buena pregunta, Luciana, muy buena. Primero, tienen los mismos derechos. Nuestra Constitución es absolutamente igualitaria, de manera que tienen los mismos derechos y las mismas garantías. Ahora, los cierres de fronteras son para las entradas, no para las salidas, por lo menos como veo que se están planteando ahora en los protocolos en Argentina. Así que son casos particulares donde se podría pedir el permiso para salir del país. El punto es si pueden entrar al suyo. Porque la cuarentena es para el que entra, ¿no es cierto? Claro, para el que vuelve. El problema es la palabra, si dice vuelve o ingresa. Por lo menos hasta ahora decía vuelve. Vuelve es el habitante que vuelve a su lugar de origen, ¿no? Claro, ingresa es para todos. Ahora, es para todos. Claro. La Organización Mundial de la Salud, como vos decís, si bien no son obligatorias, tengamos en cuenta que la Argentina tiene mucho compromiso internacional a nivel de documentos internacionales porque están por encima de nuestra ley interna, aunque no tengan jerarquía constitucional, te digo. Y la Organización Mundial de la Salud tiene unas directrices para viajeros, que las ha sacado ahora con motivo del coronavirus. Entonces allí está un poco determinado los protocolos a seguir, que son todos... ¿cómo te diría? Intentos sobre algo desconocido, ¿no? Claro. Adelina, última cuestión es un turista que llega al país, de un país, de estos países donde la epidemia es realmente, la pandemia se ha convertido en realmente muy grave. Por ejemplo, Estados Unidos, que es el último país que se incluyó en la lista, ¿no? Bueno, este turista llega, está dispuesto a hacer la cuarentena que le exige ahora, le va a exigir el decreto, pero no tiene medios para hacer esa cuarentena. No sé, no se puede. ¿Cómo hace una persona que quiere cumplir con esa ley, con esa decisión de cuidado de todos, cuáles son las medidas y los medios que el Estado va a arbitrar para que se pueda cumplir con eso? Luciana, el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Hay derecho a la educación o derecho a la vivienda, pero no todos los argentinos tienen una vivienda. Entonces digo, ¿cómo hacen los estados para poner obligaciones que después no pueden hacerlas cumplir? O porque no tienen la fuerza legal para hacerlas cumplir o porque no tienen los recursos. Exactamente, pero aquí el tema de una cuarentena, que significa aislar a una persona, si el Estado ha hecho un protocolo donde está exigiendo una prestación de parte de una
de una persona, nacional o extranjera, tiene que hacerse cargo de cómo lo va a hacer. No lo puede bajar de un avión y decirle, usted hace cuarentena, páguese un hotel, ¿no? Porque digo, me imagino a alguien, un turista joven que está en un hostel, que pagó su hostel por adelantado y tiene que hacer cuarentena. En ese hostel está lleno de otros turistas, no va a poder estar aislado. Entonces, obviamente debería que estar en otro lugar, pero no tiene la plata para pagarlo. Si se empiezan a dar estas cuestiones, ¿no? Se van a dar. Va a haber muchos casos en particular, incluso en esto el que comentabas del viajero que quiere volver a su país. Sí. Esas van a ser cuestiones puntuales y ahí son las autoridades las que tienen responsabilidad. Fíjate que hay otro artículo del código que dice que justamente cuando hubiera un riesgo de propagar una enfermedad, también las autoridades responsables de eso tienen responsabilidades de tipo penal. Claro. Entonces, aquí estamos en un ámbito donde las autoridades que te determinan una limitación de un derecho tienen que establecer los mecanismos para que puedas cumplir con eso. No te pueden pedir más que lo que te está diciendo la norma, que es hay que someterse a un periodo de aislamiento del resto de la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, Adelina Loiano, por estas precisiones en torno a, bueno, cuánto se respetan las medidas de emergencia en una crisis de salud en un país dado, en este caso Argentina. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Luciana. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.